Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula educativa, dándole continuidad al tema del planteamiento del problema y el proceso específico de la redacción de preguntas de investigación. Como habíamos mencionado en el video anterior, estos son algunos tipos de preguntas que nos podemos encontrar para la redacción de nuestro planteamiento del problema en las preguntas de investigación. Definitivamente no utilizamos todos estos tipos de preguntas, todo va a depender del propósito y de la intención de nuestro proyecto de investigación, pero vamos a mencionar y a clarificar algunas de ellas. El primero que todo están las preguntas de cuantificación. Este tipo de preguntas apunta a determinar con qué precisión cuántos objetos tiene tal o cual atributo o propiedad y en calidad o cantidad de qué, lo que implica una conceptualización acerca de los objetos, lo de los tributos o propiedades que interesan, así como la elaboración de indicadores que permitan captar de manera válida y confiable las variaciones de calidad o cantidad. Entre algún ejemplo tenemos cuántos hogares tienen necesidades básicas insatisfechas, cuántos estudiantes tienen, por ejemplo, un trastorno de aprendizaje. O volviendo a esto, ¿cuántas personas presentan o manifiestan síntomas de depresión? ¿Sí? Sería una pregunta de cuantificación, porque precisamente el objetivo está dirigido a propiamente pues identificar eso, la precisión de objetos, de cantidades o de atributos. Pues creo que esto es la explicación más simple que puedo dar sobre preguntas de cuantificación. Esto es importante también de la definición conceptual porque no podemos realizar una definición, una pregunta de cuantificación si no tenemos, como hemos dicho anteriormente, una buena definición conceptual de los objetos o atributos. Este tipo de preguntas parece sencillas, pues se trataría solo de contar, pero al contrario, requiere un extensivo trabajo conceptual. Por ejemplo, no sirve decir cuántos si no se sabe exactamente qué se va a contar o qué se está contando o qué se está definiendo para contarse. En este caso, si en el que hablamos, por ejemplo, es el tema de la depresión, por ejemplo, cuántas personas presentan alguna sintomología de depresión o el cuadro de depresión como tal, tenemos que antes que todo tener una buena definición de lo que es la depresión, porque no vamos a poder de alguna forma meter casos o sumar casos que no son depresión o viceversa. Algunos casos por una mala definición no van a contarse porque no los tenemos valorados. Al mismo tiempo, como definidos los objetos y las propiedades al contar, ¿verdad? ¿Cómo son definidos los objetos? Pues pueden ser considerados como una especie de pregunta de tipo descriptiva. Entonces, en conclusión, las preguntas de cuantificación, si recuerdan un poco los tipos de diseños o alcances que tiene, los tipos de alcance que tiene la investigación cuantitativa, las preguntas de cuantificación se utilizan más para diseños tipos descriptivos, porque está precisamente utilizando la estadística descriptiva para definir medias, porcentajes, tendencias. Entonces, son mucho desde el enfoque de las diferentes, pues del diseño y del alcance descriptivo. Las preguntas de descripción, este tipo de preguntas apunta a determinar cuáles son las características, propiedades o atributos de los objetos y cuál es la variación en calidad o cantidad de estos atributos o propiedades. Puede parecer un poco parecida a las preguntas de cuantificación, pero en este caso podríamos decir un ejemplo, cuáles son las características de los hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas. Veamos que hay una gran diferencia en cuántos hogares y a pregunta de descripción, ¿cuáles son las características? ¿Sí? Es una gran diferencia. Mientras una se enfoca más en determinar la cantidad, la otra está más enfocada en brindar una descripción más amplia de este objeto o atributo. Vamos a proceder con la presentación.
Vemos que algunos ejemplos más de preguntas descriptivas las vemos en encuestas permanentes en los hogares, en los cambios en la conceptualización. Por ejemplo, la encuesta permanente de los hogares como objetivo tiene caracterizar la población en términos de características sociodemográficas e inserción en la producción social y bienes y servicios, así como su participación en la distribución del producto social. En las encuestas permanentes de hogares que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos en todos los países, se introdujeron modificaciones tanto en la periodicidad del revelamiento como en los conceptos aplicados. Esto es un ejemplo de preguntas descriptivas, porque si nosotros nos vamos a la página del Instituto Nacional de Estadísticas, que voy a dejarlo como material de aporte, vemos que la encuesta permanente de hogares, la encuesta que se utilizan precisamente preguntas de tipo descriptivas, ¿sí? Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de las preguntas descriptivas y cómo se realizan. El otro tipo de preguntas son las preguntas de comparación. Son preguntas con respecto a, ¿existe diferencia entre el índice de depresión o la cantidad de casos de depresión entre hombres y mujeres de una población? Eso podría ser un ejemplo claro de una pregunta de comparación. Para responder preguntas de este tipo es necesario previamente describir los objetos y las propiedades. Esto quiere decir que yo no puedo establecer una pregunta de comparación, yo no puedo hacer una pregunta de comparación sin antes no he hecho una pregunta descriptiva o preguntas descriptivas y no he hecho también preguntas cuantificables o cuantitativas. O sea, primero tengo que describir y definir bien el objeto, o sea, lo que yo estoy estudiando, para después hacer preguntas de comparación. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque no voy a poder hacer una buena comparación si no he definido nuestro objeto y descrito también. Pero ellos se agrega que debe considerarse dimensiones o aspectos en comunes a los objetos en comparar, ¿verdad? No voy a realizar comparaciones en situaciones en las cuales claramente no hay una buena distinción. Por ejemplo, no voy a comparar un rendimiento académico de unos niños en situación de calamidad doméstica en comparación a otros a otros niños que están en mejor condiciones económicas, ¿verdad? Entonces, tendrían que tener aspectos o características en común para poder realizar una comparación. Después tenemos las preguntas de relación, ¿sí? Las preguntas de relación son otros tipos de preguntas que ya hemos puesto varios ejemplos con ellas. Las preguntas de relación las tenemos en dos tipos. ¿Cuál es la relación entre X y Y? ¿Y cómo es la relación entre X y Y? Hay casos en donde se considera que la relación entre propiedades de una sola unidad de análisis, esto quiere decir entre diferentes dimensiones de la misma variable o elementos de la misma variable. Por ejemplo, la relación entre el origen social de los estudiantes y sus aprendizajes. En otros casos puede haber varias unidades de análisis para cada uno de los elementos que se relacionen. Por ejemplo, la relación entre el régimen del establecimiento, la metodología que utilizan los docentes y los aprendizajes de la variable. A esto se le denomina multivariado porque hay diferentes variables relacionándose de manera simultánea. Y aquí sería una relación bivariada porque solamente son dos elementos que están relacionándose. En los dos tipos de preguntas hay que comenzar por la descripción de los elementos relacionados. Siempre se va a iniciar con la descripción de la descripción del primero de los elementos, todos los elementos.
En el primer tipo de pregunta, la respuesta puede ser, y en general lo es, sobre la base de información cuantificada. Se describen las propiedades del elemento X y se cuantifican. Se describen las propiedades del elemento Y y se cuantifican. Y luego se establece la dirección y la intensidad de la relación. Vean que aquí nos está diciendo cómo debe ir las preguntas si nuestro estudio es de tipo correlacional. Primero, se tiene que hacer una pregunta de cuantificación de la variable X, después otra pregunta de cuantificación de la variable Y, que ya las hemos visto, y después la tercera pregunta de la relación de X y Y. Este es en el primer tipo. En el segundo tipo, además de saber que hay una relación, cualquiera que sea su relación o intensidad, se quiere saber cómo opera esa relación. En este caso se deberá de recurrir a información no cuantificada. Para hacer preguntas de estudios multivariados es un poco más complicado que cuando solamente se tiene dos variables. Y finalmente, otra pregunta, las preguntas de explicación. A diferencia de las preguntas de relación, donde tenemos dos variables o más, como hemos visto anteriormente, viéndolo desde un punto muy básico de una bivariedad de dos variables, en una correlación decíamos, por ejemplo, que existe una relación lineal entre la variable X y Y. Esto quiere decir que si la variable X sube, la variable Y sube, y también a sentido inversa, si la variable X baja o disminuye, la variable Y o Y baja. Entonces, esto es una correlación, ¿sí? Lo mismo aplica también para estudios de correlación multivariados, solo agregando, obviamente, más elementos a la fórmula. Las preguntas explicativas o de explicación no buscan una correlación, sino una causalidad. Siempre, esto es un concepto que debemos de tener claro. La causalidad no es lo mismo que una correlación. Y ya hemos explicado eso en diferentes videos. En este caso, tenemos que la variable independiente tiene una influencia o una relación de tipo causal sobre la variable dependiente. En este caso, X favorece o permite que se presente la variable Y. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál es la incidencia de X para que se produzca Y? ¿Cuál es la incidencia de X para que se produzca Y teniendo en cuenta Z? Que sería para múltiples variables, o sea, estudio multivariado de tipo causal o explicativo. ¿Qué incidencia tiene X en emergencia de Y? ¿Cuál es la incidencia de X en que Y sea como es? Son algunos de los tipos de preguntas que se pueden presentar y sabemos que estos tipos de preguntas responden a estudios explicativos, o sea, estudios que están por encima de los estudios descriptivos y estudios de tipo correlacionales. Son estudios más avanzados, ¿sí? Son estudios muchísimo más avanzados. Entonces, por lo tanto, ninguno de ustedes realizará un estudio de estos, tal vez en algún momento, pero no, en estos momentos no. También, al igual que los estudios correlacionales, hacen uso de técnicas estadísticas inferenciales o de estadísticas inferencial, que ya habíamos dicho, por ejemplo, que es uno de las ramas de estadísticas, haciendo uso de diferentes herramientas estadísticas como la correlación lineal, la regresión lineal, que es un tipo de técnica estadística que nos permite saber la causalidad que tiene una variable sobre otra.
al mismo tiempo, podemos saber que la referencia a un conjunto indefinido de factores apunta a un programa de investigación y significa que el investigador aún no ha decidido cuál de esos factores trabajará en determinado proyecto. Una pregunta sobre los factores apunta a una diversidad de posibles causas y llevaría a un indefinido unidad de análisis. Esto es para los temas que establecen, ya hemos dicho anteriormente, análisis de regresión o análisis de causalidad a través de análisis de componentes o de factores. Esto, subiré un video sobre los estudios causales. No pretendo profundizar mucho debido a que, como he mencionado anteriormente, son tipos de diseños muchísimo más complejos, más complejos que, pues en este caso, los estudios que hemos mencionado anteriormente. Y la explicación y proyección, en primer término, hay que comenzar por la descripción de los elementos que se van a incluir en el estudio de las relaciones causales para determinar a posteriori si la relación entre los elementos es accidental o adecuada. Las preguntas de proyección, pues hemos visto que mezclan lo que son las preguntas descriptivas y las preguntas explicativas. En ocasiones las preguntas de tipo explicativa aparecen con formulación distintas. ¿Cuál es el impacto de o cuáles son las consecuencias de? Estas preguntas apuntan directamente a una proyección. ¿Qué es una proyección? Pues básicamente una proyección es tratar de visualizar cómo se va a comportar un fenómeno en el futuro. Por ejemplo, si dijéramos que el aumento de factores protectores, como por ejemplo las relaciones interpersonales, tiene una incidencia en la disminución de factores de riesgo, como por ejemplo la depresión. Y esto podríamos incluso hacer una proyección de cómo se va a comportar este fenómeno en el futuro. Las preguntas de diagnóstico son un poco distintas y es que estas preguntas establecerían cuál es la situación de X y cuáles son sus posibles causas. Si investigáramos, por ejemplo, cuáles son las causas de la pobreza en Honduras, sería una pregunta de tipo diagnóstica, o cuáles han sido los factores de riesgo que favorecen la aparición de la depresión, también sería una pregunta de tipo diagnóstica. Estas preguntas son muy usadas en el ámbito del estudio clínico para determinar las causas y los efectos que tiene estas posibles explicaciones o causas. Tiene origen principalmente en las ciencias médicas y principalmente su mejor ejemplo son en los diagnósticos médicos o psicológicos que hemos dicho anteriormente. En conclusión, un estudio de caso o un estudio médico es un ejemplo muy claro de un estudio de tipo, de tipo explicativo que tiende a establecer preguntas de diagnóstico. Las preguntas de evaluación. ¿En qué medida se han logrado las metas o los resultados? Estos tipos de preguntas son muy comunes en la evaluación de proyectos. Por ejemplo, si nosotros teníamos un proyecto que pretendía mejorar la calidad educativa en una comunidad, a posteriori se va a hacer una evaluación para determinar qué tanto ha mejorado realmente la calidad educativa en la comunidad. Las preguntas de exploración son un tipo propia de investigadores con mucha experiencia y con mucho conocimiento del tema, en el que han encontrado situaciones a las que el conocimiento científico disponible no contempla forma adecuada de respuesta. Los estudios exploratorios se apoyan o se basan en una mezcla entre un enfoque cuantitativo y cualitativo, debido principalmente a que en el estudio cuantitativo, hemos dicho, se basa en las experiencias y estudios previos que han tenido los científicos.
Pero otra situación en los estudios exploratorios es que no hay suficiente información que pueda explicar precisamente este fenómeno. Por lo tanto, no contamos con suficientes estudios científicos ni una teoría sólida para explicarlo. Así que los estudios exploratorios hacen uso de herramientas de tipo cualitativas para estudios que son relativamente nuevos y que pueden explicarlo de una mejor forma. Los estudios exploratorios son una mezcla entre estudios cuantitativos y cualitativos, y estos, a su vez, tienen una diferenciación en los otros tipos de diseños que hemos mencionado en el enfoque cuantitativo, debido que, a diferencia de los estudios descriptivos, de los estudios correlacionales y de los estudios explicativos o causales, los estudios de tipo exploratorios son muy diferentes, no tienen una clara metodología similar a lo que se ha establecido, porque no se cuenta con datos estadísticos, no se puede hacer correlaciones, tampoco se pueden hacer explicaciones ni identificaciones de causas. Los estudios exploratorios, por lo tanto, hacen preguntas exploratorias. Las preguntas de tipo exploratorio no están eximidas de explicar qué es lo que va a explorar. Y eso es solo posible para quienes tienen un profundo conocimiento del tema, debido a que utilizan una lógica inductiva, basándose más en las conclusiones que tiene el investigador, más que en las bases científicas que se han establecido previamente, que esto es lo que hacen este tipo de estudios. Es un poco complicado, pero digamos que los estudios exploratorios son aquellos estudios donde la persona experta dentro de una determinada área estudia un tema o un fenómeno que no ha podido ser explicado previamente y que utiliza sus propios conocimientos para poder dar una investigación y dar una explicación previa y posteriormente fundamentarse para poder establecer posibles hipótesis y teorías. Estos son hasta el momento todas las preguntas que podemos tener dentro de un estudio de investigación. Aquí vamos a quedando para la última parte el tema de la justificación, la viabilidad y algunos ejemplos, pero creo que con esto ha sido suficiente para poder abordar un poco el tema de las diferentes preguntas de investigación que podemos diseñar y que podemos redactar según los diferentes tipos de diseños. Bueno, sin más que decir, pues las dudas las dejamos en el foro de consultas académicas y pues nos vemos en una próxima jornada educativa.